a propósito del tema Digna Calle y por supuesto otros temas vinculados al Congreso de la República, hemos invitado a 4 representantes para hablar no solamente del tema específico, sino de varios temas que tienen que ver con el Parlamento. Le damos la bienvenida a la congresista Kira Alcaraz, justamente de Podemos, al congresista Ilish López, a la congresista Ruth Luque y al congresista Carlos Anderson. Y yo quiero empezar con la congresista de Podemos porque está justamente vinculado a lo que acabamos de ver en el reportaje de Harold Moreno. Y más allá del vacío que hay respecto al tema de que es imposible renunciar a un cargo, usted como vinculada al partido de la señora Digna Calle, ¿cómo se siente? ¿Se siente defraudada? ¿Se siente molesta? ¿Se siente que no tiene las respuestas? ¿Siente que desprecia a la gente que ha votado por ella? Porque es una congresista que simplemente se fue, dice razones personales, pide licencia, pero no especifica cuál es la razón de la licencia. Por eso se lo pregunto directamente. Bueno, efectivamente, yo fui una de las que puse de alguna otra manera mi fastidio, mi molestia, ¿no? Y más que nada me siento decepcionada porque se supone que la primera función o labor que hace un congresista es representar a esa población que ha votado y ha confiado en Pero no ha tenido la iniciativa, por ejemplo, no solamente de plantearlo dentro de su partido político, hablarlo con el líder de su partido, que también es una persona controversial y que incluso se animó a decir hace algunos días que ella venía a responder, cosa que no ha hecho. Entonces, ¿hasta dónde alcanza su molestia? Imagínate, siendo él el presidente de la bancada, tampoco le había dicho de que iba a venir. A la hora nosotros preguntábamos a qué hora llegaba, nos dijeron que estaba en su casa, después nos dijeron que no, que nunca llegó a su casa y que había pospuesto de alguna otra manera su viaje por sus temas familiares delicados. Esa es la única versión que tenemos y no tenemos más comunicación con ella. Pero un tema delicado de familia estaría vinculado a un tema de salud. Si fuera un tema de salud, se habría solicitado una licencia por salud. No lo ha hecho, simplemente es lo único que nos ha manifestado y tengo entendido de que ella va a llegar en los próximos, después de que se termine la licencia, para dar las declaraciones correspondientes, pero hasta el momento ella no nos ha dicho nada a la bancada, ni al presidente, ni a ninguno de nosotros, o sea, nosotros no sabemos... ¿Debería prosperar la acusación? ¿Deberían ver la manera de desaforar a la congresista, cree usted? Se lo pregunto, yo creo que sí. Siendo parte del problema, ¿no? Yo creo que sí, porque ningún congresista que no cumple una función de representación, no tiene un sustento de cómo justificar tanta ausencia, yo creo que de alguna u otra manera debería entrar su accesitario para que pueda de alguna u otra manera ese vacío cubrir, porque son muchos, o sea, es mucho tiempo lo que se ha ido de viaje. Y yo le voy a preguntar a los otros congresistas, ¿cuál es la salida? Digamos, ¿no se puede renunciar? ¿Hay una salida que está vinculada a este pedido de acusación contra ella o hay alguna otra fórmula dentro del Congreso de alguna manera para legitimar al Congreso? Porque también lo desprestigia a todos ustedes más de lo que ya están. Congresista Ilish López. Bueno, en primer lugar, tenga usted muy buenas noches, señorita Mónica. Es un gusto poder estar acá. Un saludo también a los colegas. Sí. Mire, yo voy a ir un poco más a lo estructural. Ya, pero no ampliemos mucho, vayamos de frente al grano, ¿no? Justamente, este tipo de temas se tienen que solucionar en la Comisión de Constitución para poder cambiar el reglamento. De esa manera nosotros vamos a poder solucionar rápidamente este tema. ¿De qué manera se debería cambiar? Porque hay temas, por ejemplo, el tema de las renuncias es una buena alternativa que se tiene que debatir en la Comisión de Constitución. Ahora, tenemos que preocuparnos de temas fundamentales para el país como el tema económico, entre otros temas que se van a dar. Y le estamos ocupando tiempos que tenemos que resolver este tema de la señora Digna. ¿Y por qué cree que le estamos ocupando? Y lo voy a preguntar a la congresista Luque, teniendo en cuenta que la gente en general quiere que todos ustedes se vayan. Entonces, en particular, hablamos de una situación que agrava la legitimidad del Congreso. Entonces, ¿la salida es la posibilidad de renuncia? Sí. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mira, yo en principio quiero señalarte que yo soy partidaria del adelanto de elecciones. Yo no creo que en estas condiciones de una grave crisis de legitimidad poder mantener un Congreso de la República con estos altos índices y que además el Ejecutivo también lo tiene. Así que yo me ratifico en esa propuesta.
dentro de lo que hoy estamos viviendo? Yo creo que hay que volver a retomar el debate. Me parece imposible con esta poquísima, algunos creen que puede el Congreso mantenerse con este 1 o 2% de aprobación. Yo no comparto ese criterio. Creo que cuando las instituciones no tienen esa legitimidad y reconocimiento de la ciudadanía, sumado además por un conjunto de acciones de varios congresistas. ¿Pero cuál debería ser el camino? ¿Retomar qué? Para mí retomar el tema del debate de elecciones. Ya, pero ¿ustedes van a presentar alguna iniciativa en ese sentido? Nosotros vamos a presentar una iniciativa, por lo menos somos de esa parte, la congresista Susel Paredes, la congresista Sigrid Bazán, mi persona, la congresista Nieves Limachi, deberíamos estar presentando la siguiente semana un proyecto de Pero si eso no tiene respaldo y votos, simple y llanamente no va a ser posible. Mira, más allá, yo sé que... Puede ser un gesto político, pero le pregunto sobre cosas que son viables. Sí, pero sobre ese proyecto, en el caso nuestro, es una decisión política, por lo menos de las congresistas que he mencionado y la mía, de que se vuelva a colocar en agenda el debate, frente a la grave crisis de legitimidad. Sobre este tema en particular que has preguntado, hay dos temas que yo quiero señalar con mucho énfasis. Lo primero es que hay un vacío alrededor del reglamento del Congreso. Bueno, todos el tema de las licencias tienen que tener, digamos, un nivel de regulación clara y específica. Las licencias en el marco del reglamento del Congreso, Mónica, están establecidas por salud. La pregunta es, todo este tiempo que la congresista se fue, ¿quién autorizó sus votaciones en el Pleno del Congreso? ¿Quién autoriza las votaciones virtuales? Pero recién han reaccionado todos los congresistas, ¿sabes? Porque no. Nosotros digamos, la prensa, desde hace muchos meses se hablaba de estas licencias sucesivas. La última vez es lo que ha generado la reacción. Entonces, este es un tema que sí se abordó en su momento, cuando salieron temas de varias otras licencias. Porque incluso, en su momento, se discutió este tema de la presencialidad y la virtualidad, que recuérdese, la virtualidad en el marco que tenemos actual sigue siendo, no es la regla general. Otra cosa es que en la práctica eso se haya vuelto como la regla general. Pero ahí claramente necesitamos que esté regularse de manera precisa, y creo que también hay una decisión política de cada congresista que cumpla sus deberes funcionales, a los que está llamado de ser más allá de los vacíos que existen. Ahora, la mesa que tenemos hoy no está representada en la mesa directiva. Justamente podrían decir que son, digamos, los perdedores de la elección de la mesa directiva. Yo quiero preguntarle al congresista Anderson, en el tema específico, por ejemplo, de la aprobación de la autorización de la salida de la presidenta Dina Boluarte a Brasil. ¿Considera usted que es pertinente, digamos, como algunos señalan, desafiar al orden constitucional con una salida a través de esta aprobación? ¿Es posible? ¿Usted votó por esa salida? No, yo voté en contra. Yo voté en contra. A ver, los constitucionalistas señalan que esto tiene pues grandes deficiencias desde el punto de vista constitucional. Desafortunadamente, tal y como lo entiendo, una ley se presume constitucional hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. ¿No es cierto? O sea, hasta que el Tribunal Constitucional no define, efectivamente, tiene ese vacío y ese espacio para salir. O el Congreso sencillamente la derogue, ¿no es cierto? Ya. Bueno, entonces en esas circunstancias, claro que aquí ha habido pues todo un cálculo, porque todo esto está hecho pero meticulosamente pensado, para darle una apertura, una posibilidad de que la señora salga de viaje, ¿no? Y yo creo que es una provocación, meticulosamente pensado por quienes respaldan, digamos, al Ejecutivo. ¿Usted no lo respalda? Por supuesto que no, por el oficialismo, ¿no? O sea, el nuevo oficialismo, ¿sí? Ya. En este caso coincide, digamos, con la mirada de algún sector de la izquierda. Sí, mira, mi mirada no es de derecha o de izquierda, es simplemente de la razonabilidad, ¿no? Y la constitucionalidad de los temas, ¿no? Yeah. En este caso me parece clarísimo que la señora, primero que nada, fíjate, yo creo que su verdadera preocupación debería ser cómo hago para convertirme en una presidenta de todo el país y no de solamente 3/4 del país, ¿no? O sea, si tuviera algún tema realmente del país, ¿usted cree que representa la presidenta Boluarte o menos de ese 3/4? O de repente menos de Por eso se lo pregunto, claro, no por el otro ángulo de la El hecho es que todo el sur del Perú y otras zonas del país sencillamente ella no puede ir. Entonces yo lo que creo es que ella debería buscar tener un poquitito, digamos, de no sé, de capital político, ¿no? Para ir y decirles, yo estoy aquí, yo estoy dispuesta realmente a cerrar las heridas, ¿no? Heridas que están ahí abiertas porque sencillamente 7 meses después... ¿Cuál sería el gesto que acompañaría a la necesidad de cerrar las heridas? Bueno, lo primero que tiene que hacer es ir, estar allí, buscar, pedir un perdón que venga realmente acompañado. Sí, pero
un perdón, por si acaso, mil disculpas, y seguimos exactamente en lo mismo. ¿Acaso ha habido alguien que haya pagado el costo político de los errores, de los crímenes, etcétera? Nadie. Ha habido realmente, por ejemplo, un gran anuncio, ¿no?, de decir, miren, no podemos haber normalizado, como hemos normalizado, que el 70% de los niños en Puno tengan anemia. Hemos normalizado que solamente en Puno, solamente 20% tenga agua clorada, etcétera. ¿Podría generarle esta situación y otras una inestabilidad en la posibilidad de llegar hasta el 26? Yo creo que, fíjate, en el Perú, como sabemos, un día es un año en política, ¿no? La pretensión de ir al 26... Sobre todo por la clase política que tenemos. Sobre todo con la clase política que tenemos, efectivamente, ¿no? Entonces, la pretensión de ir al 26 como único gran objetivo, independientemente de lo que pasa con el país, la idea de seguir viviendo en una especie de mundo paralelo, donde la economía es magnífica, donde se anuncia, por ejemplo, el 28 de julio, no sé si se dieron cuenta, pero se anuncia, por ejemplo, el inicio de un informe técnico, ¿no? O sea, dice, ¿esa es la inversión? Ok, y a propósito de la presidencia del Congreso, más allá del tema del Ejecutivo, yo quería preguntarle también a la congresista Luque, lo que representa hoy la nueva mesa directiva encabezada por el congresista Soto. Apenas, digamos, ha sido elegido, se ha exacerbado la cantidad de denuncias que apuntan hacia él. E incluso hay un tema específico que lo alude respecto al tema de la prescripción de los procesos judiciales y que él se acoge teniendo en cuenta que se había quedado mudo, callado. ¿Esto cree usted, congresista, que podría generarle a él una salida, una censura? Primero, Mónica, yo no creo que esta mesa directiva sea un gran cambio de las otras que han habido. Yo no veo ningún cambio. Esto más bien es la expresión de... ¿Usted cree que es una continuidad? Es una continuidad y es quien permite el sostenimiento del gobierno ilegítimo de la señora Dina Boluarte. Y con relación a tu pregunta específica, yo quiero recordar que esta ley... pero constitucional. Sí, ilegítimo. Y quiero recordar sobre esta ley... Pero para hablar con precisión. Sí, pues. quiero recordar sobre esta ley que se dio... Mira, esta es una propuesta de Perú Libre, que se presentó en enero del 2023. Yo era titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en un tiempo express se aprobó un dictamen, solo con 2 votos en contra, sin las opiniones del Poder Judicial, de ninguna entidad. Y luego rápidamente llegó al Pleno y se aprobó en primera, segunda votación con más de 80 votos. Yo presenté una reconsideración en su momento y alerté que una situación de esta naturaleza iba a abrir la puerta a la impunidad de un conjunto de delitos. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces, ahora, usted conoce al monstruo por dentro, ¿no? Así, entonces se ha dejado al sistema de justicia, al Poder Judicial, sin mayores herramientas, porque lo que han hecho, ¿no es cierto?, en varios casos, en varios delitos donde se puede beneficiarse de esta suspensión de prescripción, porque el plazo máximo que se ha agregado en el artículo 80 del Código Penal es de 1 año, es que ha permitido casos, no solamente los que se ha aludido al actual presidente del Congreso, sino también de otras personas como Joaquín Ramírez, ¿no es cierto?, que también se ha beneficiado. ¿Cuál es el mayor riesgo para mí de esta norma? Es porque aquí, digamos, por ejemplo, altos funcionarios, por ejemplo, que hubieran procesos de antejuicio, juicio político, antejuicio concretamente de delitos, podrían beneficiarse. Yo, por ejemplo, voy a trabajar una iniciativa para excluir este conjunto de altos funcionarios y no se aprovechen de este tema de la suspensión de 1 año. Yo entiendo, congresista Luque, las iniciativas que tienen además un tenor político, pero las iniciativas que llegan simplemente a ser iniciativas y que no se aprueban, duermen en el sueño de los justos y los injustos. Es decir, más allá de la buena intención que pueda haber en un congresista, usted sabe que se genera con votos. Por eso le preguntaba en el caso específico del presidente del Congreso, ¿por qué? ¿Usted cree que podría ser censurado? Por eso pueden ustedes señalar que eso podría ser una razón por la cual un presidente sale de la mesa, como ocurrió en el caso de Lady Camones. Duró muy poquito, porque se filtró un audio, porque se vio que comentaba la agenda parlamentaria con el líder de su partido, que es del mismo partido el señor Soto. Sí, yo por lo menos en lo personal, Mónica, considero que en estos casos, digamos, cuando hay conflictos de intereses, los congresistas que tenían investigaciones ni siquiera debieron haber votado, porque sabían perfectamente, los beneficiaba de manera directa. Es como el tema de la inmunidad. Quiero ver si el congresista López coincide o no. Yo coincido, por acaso. Mire, yo le voy a hablar nuevamente de lo estructural.
este tema del presidente del Congreso de la República tiene que dar razón, y yo invito acá a los colegas y los emplazo directamente a poder debatir temas estructurales, por ejemplo, el tema de la bicameralidad. Ya lo dijo la colega, pero permítame, ya le dijo la colega Luque, ¿no? Mire, si es que se hacen normas express, porque las comisiones, la primera votación, ustedes habrán visto en los debates del Congreso que dicen, por favor exonérese de la segunda votación. ¿Por qué es esa segunda votación? Es justamente para que haya un análisis más profundo de las normas. En ese sentido, hay que hacer algo estructural para no estar quejándonos cada domingo de lo que pasa en el Parlamento. Claro, pero y tenemos que ir avanzando en ese sentido. Se quedó por un voto. Y entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir para que esto eventualmente se apruebe? Yo podría coincidir con usted, pero hablamos también de las personas que conforman el Congreso, ¿no? Usted inicialmente también ha estado criticado por estar vinculado a una especie de brazo político del gobierno de Castillo como parte de los niños. Entonces, y yo le agradezco la pregunta, gracias. No, es que no le he preguntado. Lo que digo es que las personas son importantes dentro del Congreso. Por eso es que más allá de las estructuras, que todos entendemos son razonables, las personas son las que generan los debates, las discusiones y se aprueban eventualmente las leyes que deberían ser en favor del pueblo, ¿no? Yo le agradezco sobre todo por respetar esto, que es la Constitución Política del Perú en su artículo 2, en el numeral 24, respecto a los derechos fundamentales de la persona. Toda persona es inocente y hasta que se pruebe judicialmente lo contrario. Yo no sé a qué periodistas o a qué sectores políticos la Junta Nacional de Justicia le habrá dado su resolución de juez para que estén juzgando antes de todo un proceso. Por cierto, yo... los periodistas no juzgan, lo que generan son indicios y al final las investigaciones... Sí, lo que sucede es que también tienen que decir, señorita Mónica, que nosotros, particularmente yo he llevado con total transparencia ese proceso y me ha llenado a todas las investigaciones con la transparencia debida. En ese sentido, creo que se debe llevar el tema de lo estructural. Particularmente estoy en pleno derecho de mi ejercicio como congresista de poder plantear este tipo de debates que son estructurales. Yo estoy de acuerdo con usted, pero yo quisiera que me responda cosas también, no solamente coyunturales, sino específicas. Por ejemplo, están planteando el retorno de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué piensa usted? Mire, cuando el colega me pidió que yo firmara el proyecto de ley, yo no lo firmé, porque en principio considero que justamente por las investigaciones que se están dando, no es un momento adecuado como para poder poner en debate este tema, que es un tema histórico, no solamente... está de acuerdo, pero no es el momento indicado, según... O sea, no es, pero es estructural, es coyuntural. Cuando me pida la interrupción, con gusto se la doy al señor. No estamos en el Congreso, perdóname. Pero mire, aquí no hay un minuto y medio. Pero permíteme, déjeme explicar. Ya sé que están 2 contra 1, pero permítame explicar, por favor. De verdad, tenemos tanto tiempo. Mire, le explico puntualmente. Yo considero que son debates que se tienen que dar. Cualquier proposición de cualquier congresista se tiene que dar, en primer término. Particularmente no estoy de acuerdo, pero sí es necesario que la población vea, porque hay muchos parlamentarios a lo largo de la historia, no solo en el Perú, sino en el Congreso francés, alemán, español, que justamente para no ver limitadas sus capacidades de fiscalización y que puedan ser sometidos a otro tipo de procesos, se dan este tipo de procesos. Pero eso debe ser un debate amplio, ¿no? Con los personajes que hemos conocido, con la poca representatividad, que vuelva a tener una inmunidad parlamentaria, la verdad que la gente terminaría absolutamente por desconocerlos. Pero ya habla usted, vamos a ir, porque ya estoy al final de los minutos, preguntarle a la congresista Alcarraz. Se ha vuelto a poner en debate, a propósito de esta mesa directiva, con la presencia de Perú Libre, con lo que queda de Perú Libre, porque quedan simplemente 12 representados dentro de ese partido. Se ha puesto de nuevo el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su opinión sobre este debate nuevamente? Bueno, no va a pasar. No va a pasar. Es que no es lo que tú quieras, es los votos que tengas. Y eso va a ser un motivo para que la mesa directiva de alguna otra manera se fraccione. Algunos colegas lo tomaron a mal cuando yo dije que le daba un mes, pero yo no dije que se iba a desarmar la mesa, sino que le daba un mes justamente para, de alguna otra manera, empiecen a haber cuestionamientos. ¿Para qué? Para que comiencen a haber cuestionamientos y comencemos a cambiar. Acá usted hace rato preguntó de que, por ejemplo, Lady Camones, solamente por un audio volaron su cabeza.
el presidente, ahora el Congreso, tiene 55. ¿Puede ocurrir esto? De hecho, va a ocurrir, y va a ocurrir, o sea, solamente es cuestión de tiempo. Yo siempre he dicho que los que estén en la mesa no deberían repetir las anteriores mesas. Y segundo, el que esté en la mesa no debe estar con denuncia, ningún cuestionamiento, justamente porque ellos son los que nos tienen que representar, tienen que ser personas intachables. Y nos evitaríamos este conflicto y este problema. El presidente tiene que salir a hablar y decir realmente, y actualizar, por último, las denuncias que tiene, porque parece que no son 55, son menos, ¿no? Porque acuérdate que hasta tú, cuando tú también denuncias, también figura en el legajo cuando haces el filtro. Pero no hay una actualización. Pero él es el que tendría que salir. Pero nos hubiéramos evitado ese problema si el partido o la bancada que lo eligió hubiera puesto otro candidato que no tuviera tantos cuestionamientos, y no estaríamos en esta disyuntiva ahorita con todos los colegas que si dura o no dura, o si vamos a sacar, o si damos inestabilidad. O sea, ¿para qué ponemos una persona que está cuestionada? Hay algunos que no tenemos ningún cuestionamiento y ni siquiera podemos ser candidatos, justamente por un reglamento del Congreso porque que es no totalmente... no tiene bancada. No tienes bancada, no tienes votos. Totalmente anacrónico, ¿no? Pero la política es un concurso claro de partidos políticos. No debería ser por partidos. La democracia tiene que darse por un proceso de partidos políticos, no de oportunistas que vengan a postular por cualquier membresía política para ver este tema. El día que haya partidos políticos de verdad y no oportunistas que van y se visten de un color y después resultan ser de otro. En realidad hay un tema también de iniciativas que tienen que ver con el transfugismo. Ya vemos la implosión que ha podido hacer, por ejemplo, en el caso de Perú Libre, que empezaron 37 y ahora son 12, ¿no? Y algunos otros que han estado en un partido histórico y que también han dejado muchísimo que desear respecto al partido histórico. Y hay otras estructuras que no son nada, que son puro cascarón. Y eso es lo que también percibe la gente, y tiene todo el derecho del mundo por eso, Mónica, a no sentirse representado por los congresistas. Por eso, que están Mónica, hoy en el Congreso. hay que devolverle a la población la posibilidad de volver a tomar el curso sobre la democracia. Pero no solamente eso, Mónica. Yo solamente soy una persona, y eso creo que concordamos, que cada congresista habla por su trabajo. Cada congresista habla por lo que hace. Pero el será Congreso sentenciado, juzgado por lo que ha hecho. Y también irradia una percepción hacia la gente, y eso es importante. Les agradezco el buen sentido y la buena actitud que tienen aquí para responder las preguntas. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, señorita Mónica. Muy amable para cada uno y a todos ustedes. Vamos.